Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, chef. ¿Cómo está Charlie? Bien, bien, ¿y usted? Bueno, igual aquí andamos, mira, con todo. Bueno, con flojerita, pero con todo. Y con frío, ¿no, chef? Sí, es un chorro de frío, no manches. Está cañón el asunto. Taran, tan, 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 tan. Pam. Exacto. Bien, a ver. Ah. Un segundito. Chicos, ¿qué saben de Esteban? ¿Cómo está? ¿Le va mejor o qué onda? Yo no sé nada, chef. ¿No han sabido nada de él? No, yo no. Bien. Yo le pregunté, chef, Ah, pero hace ya unos días, que cómo estaba y pues, me dijo que ya iba mejorando. muchas gracias. Pues esperemos que ya esté mejor el buen Esteban. Bien, vamos a pasar lista. Por aquí anda Charlie. Bien, dos. Aranza también anda por ahí. Jorge también anda por ahí. Y Miguel anda por ahí. Y, por ahí nos falta Wandari cuando se conecte. Mientras estamos completos. Ah, diablos. Bien. Ahora sí vamos a lo que nos truje. Bien. Bueno, la clase pasada ya habíamos empezado con
con un poco de lo que es la introducción de la parte de seguridad e higiene industrial desde la perspectiva administrativa, ¿sale? Desde el punto de vista de la gerencia y la importancia que tenía. De igual modo, empezamos a ver eh, aspectos como, no sé, ejemplos que nos decían qué tan importante o el comparativo que tenía, por ejemplo, la importancia de la higiene o la importancia de la seguridad, ujú, o la importancia de algún, ay, se me olvidó la palabra. Bueno, regresando a lo mismo, importancia de la higiene, importancia de la seguridad, ¿sale? Y estábamos ahí como em, comparando un poco hasta cierto punto algunos ejemplos. Vamos a retomar desde esta parte y pues bueno, vamos a seguir adelante, ¿sale? Nos habíamos quedado como por... Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado ahí. Nos habíamos quedado en esta parte. Bien, vamos a retomar desde este subtema que es sobre la función en la estructura corporativa. Es decir, eh, ¿qué tanta influencia debe de tener la corporación, en este caso hablando de la gerencia o el papel administrativo, dentro de la parte de seguridad e higiene industrial? Tenemos entonces que, bueno, nos dice que la mayoría de los administradores de seguridad y salud tienen diferentes funciones, en particular en compañías pequeñas. Por ejemplo, además de ser responsables de la seguridad, algunos también son administradores de personal y con mayor frecuencia incluso dependen del administrador del personal. Esta es una situación muy natural, ya que enfatiza la importancia de la capacitación del trabajador, las estadísticas, la colocación en el trabajo y el aspecto de las relaciones industriales de la seguridad y la salud. Sin embargo, la creciente importancia de la ingeniería en la seguridad y la salud en el lugar de trabajo pone a prueba la colocación del administrador de seguridad y salud dentro del departamento de personal, que tradicionalmente tiene poca interacción con la ingeniería. O sea, le hablábamos una parte, recuerdo que la clase pasada les mencionaba algo sobre el papel o la función específica que tenía este puesto dentro de la industria. Es decir, únicamente se encargaba como de revisar, a lo mejor que trajeran el equipo de trabajo, ¿cómo se llama? De prevención, que a lo mejor la maquinaria estuviera bien, no sé, algunas cositas como más apegado o allegado a lo que era la prevención directa o la seguridad industrial o higiene industrial de manera como muy directa. Pero, este, digamos que tras los cambios y tras la evolución de la empresa, el papel de esta persona ha venido cambiando, dado que ahora pues, también los conocemos a lo mejor como ingenieros industriales, por ejemplo. O sea, las ingenierías que están como más apegadas a todo lo que tiene que ver con la seguridad e higiene industrial, obviamente pues también tienen otra área de conocimientos que se apegan al funcionamiento por ejemplo, de las maquinarias o se apegan a los procesos, entre algunas otras cosas, ¿sale? Entonces, bueno, una área que está en constante evolución y que se tiene que apegar a las nuevas tecnologías y a los nuevos métodos.
Tenemos entonces que virtualmente el administrador de seguridad y salud nunca se asocia con la función de compra, aunque algunas de sus primeras metas debe ser obtener alguna información sobre el proceso de compra, los vendedores de equipo usado, incluso los de equipo nuevo. Muchas veces cuentan con máquinas a precio de oferta, compresores, tractores, montacargas y otros equipos que de una u otra forma no cumplen con las normas mínimas de seguridad. Por lo general, el agente de compras, por lo general, el agente de compras no conoce las normas de seguridad o de salud y es presa fácil de los vendedores, porque el precio es bueno o es bajo. Lo que se necesita es una persona conocedora que verifique las especificaciones y evite el costoso error de comprar o vender equipo que no cumple con las normas actuales de seguridad y salud. Cuando las normas cambian, a veces otra categoría de equipo se vuelve obsoleto y el administrador de seguridad y salud debe advertir al departamento compras cuando ocurren este tipo de cambios. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces los encargados o los administradores de seguridad y salud eh, no tienen este conocimiento. O sea, es decir, no, en realidad no están como al pendiente de, por ejemplo, de nuevas tecnologías, de nueva maquinaria. Supongamos que están en la fábrica X o la empresa X, que se encarga a lo mejor de la producción de, no sé, se me ocurre salsa de tomate, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor esta persona lo que necesita hacer o lo que necesita saber es cuáles son los procesos específicos. Una vez que conoce cuáles son los procesos específicos, por ejemplo, de la salsa de tomate, necesita saber qué tipo de maquinaria es la que están utilizando, si es riesgoso o no es riesgoso utilizar esta maquinaria, cuánto tiempo de vida aproximado te da, cuál es el rendimiento que te da este X tipo de marcas, ¿no? Entonces, cuando llegan los momentos de la compra y son personas que a lo mejor ignoran toda esta situación, lo que pasa es que únicamente eligen al azar. Es decir, no tienen como esta conciencia de decir, ok, no me conviene esta máquina. Aunque es más, más barata, pues no me conviene por tal y por tal razón. Y sin en cambio, hay algunos que están en ese papel, en ese puesto, y lo único que hacen es que, ok, me van a vender una máquina más barata, bien, la tomo. No importa que no a lo mejor dé la misma capacidad de las que tengo ahorita, pero está barata, tengo que aprovecharlo. Y eso está mal. Final de cuentas, cuando hablamos de este tipo de actividades de la industria, de procesos, estamos hablando de riesgos de trabajo, estamos hablando de efectividad y eficiencia dentro de la producción y no podemos llegar a cambiar esto nada más porque una máquina nos salió más barata. Entonces, esta persona encargada, que está en el área, el administrador de seguridad, debe conocer las características de la maquinaria y saber elegir para saber si está bien o está mal lo que está haciendo o si únicamente está gastando a lo tonto, literalmente, y pues tener maquinaria guardada. Lo mismo puede pasar en una cocina. O sea, nosotros a lo mejor tenemos una cocina, se me ocurre mm, no sé, se me ocurre de cortes de carne. Ajá. Y a lo mejor, no es más, no, de cortes de carne, no. Se me ocurre algo como más específico, a lo mejor se me ocurre una comida japonesa, ¿sale? Tenemos un restaurante japonés. Pues, obviamente el área de compras, el área de almacén, en conjunto a lo mejor con un subchef, supongamos de esa forma, al momento de querer abrir una sucursal o querer acondicionar bien el espacio, dicen, ¿sabes qué? Necesitamos reacondicionar y hacer compras. Vamos a poner nueva maquinaria. ¿Sale? ¿Qué necesitamos? Obviamente, cuando digamos que tienes lana, lo que vas a hacer es que vas a comprar de todo, ¿no? Vas a comprar un estufón industrial, vas a poner una cámara de refrigeración, vas a poner a lo mejor una laminadora, vas a poner una salamandra, no sé, mucho equipo
que cuando aplicas en tu menú, te das cuenta que no vas a usar. Y la salamandra, en lugar de tener un papel de gratinar, a lo mejor va a tener un papel de despensa porque vas a estar metiendo cosas ahí y ese equipo desperdiciado. Lo mismo pasa, por ejemplo, no sé, se me ocurre igual ahí mismo, restaurante japonés, compras un horno de convección para 24 charolas, como para qué compras un horno de convección de 24 charolas. O sea, es ilógico. Lo ideal es que debemos estar conscientes, o la parte esta parte de seguridad, higiene, compras, etcétera, administrador como tal, debe estar consciente de las funciones específicas del lugar para que a partir de ello se tenga pues la conciencia de decir, ah, ok, me voy a dedicar a esto, voy a realizar tales tipos de alimentos, pues necesito esto, esto y esto y esto. O sea, ¿para qué voy a comprar esta otra máquina que a la larga únicamente va a estar a lo mejor apagada, no va a estar funcionando y se va a tapar y se va a oxidar y bla, 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 y voy a invertir más dinero en echarla a andar nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, este punto específico funciona de esa forma. Entonces, el administrador, el gerente, el encargado de seguridad e higiene, a lo mejor la parte, en un restaurante podría ser la parte de compras y administración, que también obviamente se encargan de la parte de seguridad, tendrían que ver todas estas características. Tenemos entonces que una función más del administrador de seguridad y salud es como intermediario con las agencias gubernamentales, condición que surgió con la aparición de la OSHA, que como, bueno, recordemos que la OSHA es la primera ley u organización que salió en Estados Unidos a partir de los accidentes industriales. Algunos administradores de seguridad y salud tienen la doble responsabilidad de estar al tanto de las actividades de protección ambiental. Algunas veces se considera al administrador de seguridad y de salud como un miembro del departamento legal. Este arreglo enfatiza una función de confrontación y no se recomienda debido a que si tiende a restar méritos tanto a la seguridad y a la salud en el lugar de trabajo como a las relaciones constructivas con las agencias de inspección. ¿Sale? Entonces, no solo es el papel que va a tener el administrador como tal, de verificar que todo esté funcionando bien y que las características, mentira, que todo esté funcionando bien y que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. Ajá. Sino también el papel más importante que tiene, yo creo, o de los más importantes, es obviamente estar relacionado con todas las agencias gubernamentales, o en este caso, pues, con lo pertinente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México sería obviamente pues estar directamente ligado con la parte de la Secretaría de Salud, ¿sale? Porque, pues bueno, son los encargados como de varias características de las inspecciones, cosas de ese tipo, con lo cual, si no estás directamente dado de alta, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, pues ahí sí viene como algo complicado, ¿no? Porque una cosa es tener a lo mejor, supongamos aquí en Texcoco, ¿no? Una cosa es tener el permiso del municipio, y a lo mejor tu permiso de regulación comercial y así. Y otra cosa muy diferente es tener tus permisos con la Secretaría de Salud, ¿sale? Perdón, Secretaría de Salud y Protección Civil. Ujú. Porque al final de cuentas ellos dos van a ser los encargados de que te digan, sí, ok, todo muy bonito, y sí, ya te dieron tu permiso de funcionamiento y lo que tú quieras, pero no tienes esto, no tienes el otro, no tienes salidas de emergencia, no tienes señalamientos de igual de salidas de emergencia, señalamientos de incendios, todas las señalíticas posibles, no tienes a lo mejor extintor, no tienes bla 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 bla, ¿no? Por ejemplo, si tú vendes alimentos y bebidas, ¿cuáles son tus métodos? ¿Cómo desinfectas? ¿Qué llevas a cabo para hacer la desinfección? ¿Cada cuándo limpias? Bla, bla, bla. Todas esas características, en general, la Secretaría de Salud y Protección Civil se encargan de verificar por su cuenta. O sea, ellos no le avisan, por ejemplo, en este caso, supongamos aquí el municipio de Texcoco, no le avisan al municipio para decirle, ah, ok, mira, ¿sabes qué municipio? Vamos a ir a ver este restaurante y pues ya, ¿no? No, ellos nada más llegan así de la nada
y te dicen, ah, ok, somos de la Secretaría de Salud y queremos verificar tal, 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 ¿no? Y llevan obviamente su tablita donde van verificando cuáles son las características. Lo mismo pasa con Protección Civil. Protección Civil te dice, por ejemplo, no sé, tu extintor tiene que estar en un área donde sea de fácil acceso y puedas tomar rápidamente tu extintor y, no sé, apoyar donde sea necesario. La salida de emergencia, pues no tiene que estar cubierta con nada, debe ser de fácil acceso y bla, 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 bla. O sea, muchas características de ese tipo. Entonces, el encargado el administrador encargado de esto, de todo esto, tiene que estar directamente empapado y relacionado con todas las relaciones gubernamentales que se necesitan para que el funcionamiento de un establecimiento pueda ser, pues, legal, ¿no? Ajá, que pueda estar funcionando sin ningún problema. Bueno, entre algunas otras funciones. Cabe destacar que no está de más también tener relaciones eh, bueno, personales con los dueños o bueno, con los encargados de estas instancias. Siempre es bueno tener una relación cordial con todas estas personas porque uno nunca sabe cuándo va a ser necesario, ¿sale? O sea, y no estoy hablando de corrupción ni mucho menos, estoy hablando de que siempre es bueno mantenerte como a la línea, ajá, y mantenerte como al tanto, ser cordiales, etcétera, para que posteriormente ellos mismos te puedan apoyar, te pueden decir, ¿sabes qué? Pues mira, a lo mejor te falla aquí, aquí y aquí, y pues mira, te doy chance, arréglalo de aquí a una semana y vengo a ver otra vez para que lo puedas, lo podamos evaluar, ¿no? Y pueda ya pasar y salga tu permiso. Porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos pesados de que no, 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 es que yo me estoy apegando a no sé qué y estoy haciendo tal cosa, ellos con la mano en la cintura te pueden decir, ah, ok, pues simplemente no tienes el permiso y hasta nuevo aviso te podemos abrir. Ujú. Entonces hay que ser también conscientes en ese aspecto. O sea, ser amables, ser cordiales y ser conscientes de que posiblemente algo puede estar bien o puede estar mal. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde nos dice que en 1984 un desastre estremecedor en Bhopal, India, donde murieron cuando menos 2.500 civiles en una sola liberación accidental industrial del mortal gas metilisocianato. Nos dice que sin duda este incidente impactó la política pública de Estados Unidos, debido a su cercana relación con la seguridad y salud de los trabajadores. Con frecuencia, la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental se hace parte de los deberes del administrador de seguridad y salud. ¿Sale? Entonces, tenemos que, pues digamos que años atrás, era como un poco más común encontrar este tipo de accidentes en la industria. O sea, realmente eran pequeños o son pequeños descuidos que pueden hacer que las cosas sean como muy, 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 muy fatales. Voy a poner otro ejemplo. Aquí nos habla, por ejemplo, de la liberación de un gas. Pero, por ejemplo, cuando fue en 1900, ay Dios, espérame un tantito, no sé qué dice. Ya, perdón. Sí, les comentaba, creo que fue en 1988, 1989, no me acuerdo. Cuando fue lo de la explosión de Chernobyl, ajá, obviamente también fue por descuidos, pues, industriales, o sea, fue por descuido humano realmente, porque fue un sobrecalentamiento en el generador 2 algo así, sobrecalentamiento en el generador 2 pero obviamente el sobrecalentamiento viene a partir del monitoreo del calentamiento de los generadores nucleares, perdón. Entonces, cuando fue obviamente la parte la parte de Chernobyl, realmente también fue parte de error humano. Eso quiere decir, o bueno, eso nos habla también de el manejo o la parte de los protocolos de seguridad que se siguen dentro de las empresas y donde algunas personas, por
un pequeño descuido puede hacer una catástrofe enorme. O sea, al día de hoy bien sabemos que, por ejemplo, esa zona pues sigue siendo inhabitable, a pesar de que los niveles de radiación han bajado pues bastante, todavía se considera una zona inhabitable. Y se considera una zona inhabitable porque pues lo que está contaminado como tal es el ambiente, o sea, es toda la naturaleza, es el agua, son las plantas, son los animales, o sea, la tierra como tal, todo está contaminado. Y pues bueno, eso fue un accidente como muy grave, ¿no? Es como para poner algún otro ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, muy pues muy claro, fue la explosión que resultó hace poco que salió en las noticias, la de Líbano. Ujú. Que algunos dicen que fue un atentado terrorista y que otros dicen que pues, tenían almacenados no sé cuántas toneladas de, creo que TNT y no sé qué tanto rollo, ¿no? A final de cuentas, si se manejara la versión que manejan las noticias, donde nos dicen que pues simplemente explotaron las toneladas de TNT, pues no explotan de la nada, ¿están de acuerdo? O sea, realmente, si sucedió eso, es porque al final de cuentas hubo algún descuido o porque, pues simplemente estaban ahí alguien manipulando algo y pasó un accidente, ¿no? Entonces, bueno, así es como se dan este tipo de cosas y lo ideal es, pues, tratar de evitarlas. Nos dice que en la primera década del siglo XXI, un creciente conocimiento del calentamiento global despertó la conciencia pública de las amenazas al ambiente en general. Fumar tabaco llegó más lejos por la riesgosa exposición al público, con la ayuda de prohibiciones legisladas por los estados y municipios. La legislación progresista que impulsó la ingeniería verde tenía la intención de reducir el uso de combustibles fósiles y su contribución al problema del calentamiento global. Sumándose a la preocupación por el ambiente, apareció la amenaza del menguante suministro de petróleo y otras fuentes de energía de carbono. Esta escasez no solo amenaza al medio ambiente, sino también afecta la rentabilidad. Y en el verano del 2008 se observaron enormes alzas en los precios de estos insumos, lo que alentó a la reducción de su uso. ¿Sale? Entonces, hablamos sobre el constante cambio y crecimiento que ha tenido el país, el mundo, a partir de ciertos desastres o ciertas características que nos están obligando a cambiar. ¿Sale? Uno de ellos como tal, como lo mencionaba, es el calentamiento global y que tiene que ver mucho, obviamente, con la industria. O sea, está directamente relacionado con la industria. ¿Sale? Entonces, todo lo que tiene que ver con la ingeniería verde o todo lo verde, pues ahora sí que ya se volvió un boom desde hace aproximadamente, de hecho el boom fue hace aproximadamente 10 años, así donde todo así como de, wow, es autosustentable, wow, es libre de gasolina, ¿no? O libre de esto y que no sé qué, y pues era carísimo, ¿no? Hoy en día todas esas tecnologías pues están eh, pues cambiando la perspectiva de las personas, la perspectiva de la industria también como tal. Y por ejemplo, antes el uso de combustibles fósiles, en este caso el petróleo, en este caso la gasolina, pues era como si no hay esto, no puede funcionar, ¿no? O sea, si no hay gasolina, no puede funcionar. Si no hay petróleo, no puede funcionar. Hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día sabemos que también han tumbado proyectos muy buenos, proyectos se supone que, bueno, no sé si alguna vez lo leyeron ustedes, se supone que hace algunos años, más o menos es como 4 o 5 años, eh, existía un prototipo por un ingeniero independiente que había creado un motor que funcionaba a partir de agua, o sea, un motor para automóvil. Entonces, fue muy chistoso, ¿no? Porque decían, ok, pues si tenemos la tecnología a la mano, ¿por qué no la llevamos a cabo? O sea, ¿por qué? Aquí el punto de esto tiene que ver, obviamente, con todo lo que es políticas económicas y obviamente
con la parte capitalista que aún existe en el mundo, ¿no? Obviamente sabemos que la economía se mueve a partir de los recursos fósiles, en este caso lo que es el petróleo, y y el petróleo, pues si lo tumban o lo dejan de lado, las economías se caen, porque a final de cuentas es el respaldo económico más grande que tiene el mundo. Un gran ejemplo, si hablamos de, no sé, de los países árabes, Dubái, Arabia Saudita, entre algunos otros, realmente son países que tienen su riqueza a partir del petróleo. Si tumbamos el valor del petróleo, pues digamos que muchas cosas se irían y obviamente el capitalismo se perdería y el 1% que tiene las mayores cantidades de dinero, pues ya no lo tendrían y entonces ya no existiría poder. O sea, es un rollo, ¿no? Es un rollo. Pero bueno, así es como funciona toda esta situación y es como el progreso desde el punto de vista de la energía, pues ha estado cambiando, ¿no? Y obviamente está directamente relacionado con la parte de la seguridad industrial y con la higiene industrial. Mientras más recursos tóxicos utilizamos en la industria, más peligro existe dentro pues del trabajo de la misma, ¿no? Si utilizamos recursos más amigables, posiblemente tenemos prácticas menos peligrosas. O sea, al mismo tiempo suena como muy tonto quizá, o a lo mejor como muy lógico, pero realmente es que es así. O sea, solo a nosotros como humanos nos gusta complicarnos la vida con cosas de ese tipo. Pero bueno, a veces es necesario, a veces las condiciones de vida y la industria así no lo exigen. Tenemos entonces que muchas compañías están experimentando ahorros en costos en su balance mediante sus esfuerzos de protección ambiental. Los retos de la protección ambiental y el consumo de energía están estrechamente relacionados y ambos impactan en el campo de la gerencia de seguridad y salud. Bueno, eh, las características que se abordan en la temática del libro donde fue sacado esta información nos habla específicamente desde la parte del calentamiento global, la ingeniería verde, la conservación del petróleo desde la perspectiva del administrador de seguridad y salud y la competencia en estas áreas donde se demuestra el ser un punto de diferenciación y la ventaja competitiva de las compañías que alcanzan la excelencia en la protección ambiental. ¿Sale? Digamos que toda esta parte de la introducción, se puede decir así, del papel que tiene que ver o debe tener la administración dentro de la seguridad, este, es de un libro de Estados Unidos, justamente. Por eso es que habla tanto de la parte financiera o económica, o sea, el impacto que tiene financieramente y económicamente la parte de seguridad industrial. Los Estados Unidos habla mucho de dinero en todos sus libros, ¿no? Entonces, de eso se trata en sí. Ahora, con todo esto que hemos platicado un poquito, es como un preámbulo, es como para entrar en contextualización de la importancia que debe de tener o que tiene en sí este tema a través de la industria. Hablemos de cualquier tipo de industria, hablemos, por ejemplo, de la industria de los automóviles, hablemos a lo mejor de la industria alimentaria, a lo mejor de la industria farmacéutica, entre algunas otras cosas. O sea, vamos a poner un ejemplo, si hablamos de la industria farmacéutica, hay que tomar en cuenta que todas aquellas personas que trabajan en la industria farmacéutica deben de seguir reglas específicas, no solo de vestimenta, no solo de higiene, no solo de seguridad, sino también reglas específicas dentro de su vida personal. Yo tenía, por ejemplo, bueno, tengo una amiga que trabajaba en un laboratorio químico, pero es un laboratorio de especialidad farmacéutica, o sea, que es decir, donde hacen los medicamentos y todo ese rollo. Y por ejemplo, esta chava comentaba que cuando ella trabajaba ahí, literalmente, pues los gerentes o estas personas que se encargaban de la seguridad y todo eso les hacían exámenes seguidos.
se hacían exámenes de sangre, les hacían exámenes en la piel, cositas así, por el manejo de sustancias tóxicas. Y no solo eso, o sea, aparte de todos ese tipo de exámenes, por ejemplo, ellos se supone, o la recomendación era, por ejemplo, en el caso de las mujeres, era así como de, si estás trabajando en el laboratorio, no te puedes embarazar. O sea, y no porque la empresa no quiera, sino porque es por tu seguridad y por tu riesgo. ¿Por qué? Porque como estás utilizando sustancias tóxicas, son sustancias que obviamente el cuerpo absorbe. Aunque tú tengas por ejemplo, un peto o algo por el estilo que, este, que se supone que te va a ayudar a que tu cuerpo no absorba ese tipo de sustancias, al final de cuenta, los poros del cuerpo llegan a absorberlas, ¿sale? Entonces, lo ideal es que no te tienes que embarazar, porque si te embarazas corres el riesgo de que a lo mejor tu bebé tenga alguna enfermedad, ¿no? Entonces ellos les decían, ok, a lo mejor ahorita ya trabajaste, no sé, 2 años, ¡pum! Entonces ahorita tienes que, para poder embarazarte, la recomendación es que no tienes que trabajar en laboratorio al menos 6 meses. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se desintoxique, para que tu cuerpo empiece a sacar todas esas pues, características en cuanto a elementos que tiene y pues obviamente puedas tener un embarazo bien, ¿no? O sea, son como pequeñas características o pequeños protocolos de seguridad que se deben de seguir para que realmente pues el personal esté seguro. Digo, y estamos hablando nada más de ¿cómo se llama? De un laboratorio químico o algo por el estilo, sí, ya eso es otro rollo, o sea, ya es, me parece que también aquí no sé si ustedes sabían, aquí en La Marquesa, adelante de La Marquesa, nosotros tenemos un generador nuclear, un reactor nuclear, no sé si sabían, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero bueno, este, ahora sí que yo también no tenía ni idea. Pero cuando me enteré fue así como de, no, pues es que hay un generador nuclear aquí en La Marquesa. Yo dije, ah, caray. Imagínense las características, los protocolos de seguridad que se deben de seguir para que no ocurra pues nada malo, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto de esto que hablamos ahorita. Todo bien, chef. Perfecto, no hay dudas. Sí, yo también. Todo bien, chef. Muy bien. Ah, 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 ah. Bien. Ok, bueno, ahorita terminamos con esta presentación. Les vuelvo a repetir, fue como el preámbulo a todo esto. Ahorita ya va a terminar esta sesión, falta minuto y medio para que termine esta sesión. Y regresando, bueno, nos vamos, descansamos. ¿Qué les parece? No sé, 5 minutos o 10 minutos, lo que ustedes quieran. Por mí, 30. No, bueno, pues, por mí también, pero, Ah. pero pues me refiero, para el descansito, 5, 10 minutos, no lo sé. Unos 10, ¿no, chef? Es que necesito ir al baño. Vale, perfecto. Sí, nos tomamos 10 minutitos, ahorita que termine la sesión y bueno, regresando, ahora sí vamos a entrar un poquito ya en materia. Vamos a empezar ahí con una presentación un poco larga, pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco, ¿sale? Bueno, ahorita ya nos quedamos aquí, ya nada más esperamos a que termine ahorita el tiempo, resta un minuto y los veo de regreso en 10 minutos, ¿va? Sí, chef. Va que va.
Bien. Bien, vamos a seguir. Ok, vamos a empezar como tal ya tema. Este, para ello nos vamos a apoyar de una presentación que es específicamente de seguridad industrial, ujú, en que nos habla, bueno, seguridad de higiene industrial. Esta presentación es una presentación de la Universidad Autónoma de Hidalgo y nos vamos a apoyar en este material, ¿sale? La verdad es un material muy bueno, está bastante completo, tiene mucha información en cuanto a todas y cada una de los diferentes conocimientos que se deben de tener desde el punto de vista de la seguridad. Hablemos de puntos de vista legales, hablemos de puntos de vista de recomendación para los trabajadores, hablemos de ciertas partes como de manual de seguridad, características de higiene que deben de tener las personas, manejo de materiales tóxicos, manejo de bla, 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 bla. O sea, realmente está como muy completa y bueno, nos vamos a estar apoyando en este material para estar haciendo la clase. ¿Sale? Vamos a empezar con esta parte que es la unidad uno, que nos habla ¿cómo se llama? De los antecedentes, del marco legal y de los conceptos generales de la seguridad e higiene en el trabajo. Todo esto es desde el punto de vista o desde la perspectiva de México, ¿sale? Anteriormente, en la presentación anterior, hablamos un poco el contexto sobre lo que tenía que ver la seguridad, pero desde el punto de vista americano, ¿no? Es decir, cómo había surgido y todo ese rollo. Ahorita nos vamos a enfocar ya más a todo lo que tiene que ver con las leyes mexicanas y lo que respalda toda la parte de seguridad industrial. Digo, tampoco nos vamos a meter tan a fondo, nada más vamos como a rozar cuáles son por ejemplo, los artículos que a lo mejor
respaldan ciertas cosas y nos quedamos hasta ahí. Porque si nos metemos más y más y más todo ese rollo que no sé, el artículo tal y versículo tal y bla, 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 nos vamos a quedar en puro derecho y nada más no vamos a ver nada de lo demás. Entonces, vamos a empezar con esto. Bien. Tenemos entonces que lo que son los antecedentes históricos de la seguridad e higiene industrial. Mm, 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 mm. Dentro del objetivo de esto o de los antecedentes históricos, o de esta parte de la unidad uno, nos dice que es reconocer la importancia laboral y familiar de la seguridad e higiene en la actividad industrial, así como el cumplimiento de la empresa y el trabajador de las normas que la rigen. ¿Sale? Como introducción tenemos que la industria ha sido una característica del ser humano desde la prehistoria y desde entonces el instinto de conservación propio y su temor a lesionarse siguen siendo parte importante de su existir y en la actualidad. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que esto surge por naturaleza. ¿Sale? Todo esto de la parte de seguridad del trabajador, digamos que surge desde la antigüedad, como bien nos lo menciona aquí, eh, por el simple hecho de la supervivencia, pues. Ujú. O sea, cuando nosotros tenemos bien definida esta parte de la supervivencia, entendemos que lo que nosotros queremos es conservarnos. Y al mismo tiempo que nosotros nos conservamos, evitamos el miedo, o bueno, tenemos miedo, mejor dicho, a ser lesionados, a ser lastimados. Entonces, por lo mismo, existen métodos, mecanismos que a lo mejor te dicen, ok, este trabajo es peligroso y te puedes lastimar. Y a lo mejor la gente dice, ok, sí lo hago, pero debo tener cuidado en esto, debo tener cuidado en el otro. ¿Por qué? Porque si no, pues me voy a lastimar, al final de cuentas. Y es el miedo que nosotros tenemos lo que nos lleva a desarrollar métodos de seguridad para evitar este tipo de percances. Nos dice que la prevención de accidentes se practicaba indudablemente en cierto grado, aún en las civilizaciones más remotas, tales como esfuerzos, es muy probable que fueran casi por completo de carácter personal y defensivos. La seguridad industrial, hasta tiempos más o menos recientes, fue principalmente un asunto de esfuerzo individual más que una forma de procedimiento organizado. ¿Sale? Hasta que finalmente lo legalizaron, como por así llamarlo, o tomaron cartas en el asunto al respecto, fue cuando le dieron la importancia a la seguridad industrial. O sea, se dieron cuenta que a final de cuentas el ser humano tenía que ser protegido ante una actividad que era riesgosa o peligrosa. ¿Por qué? Porque podía, no sé, perder un brazo, podía inducir hasta la muerte. Entonces, antes de eso únicamente era como un esfuerzo personal por no quedar lastimado o por no ser lesionado. Ajá. Posteriormente, pues ya se volvió un esfuerzo colectivo para que no se suscitaran problemas. La verdadera necesidad de la seguridad organizada se hizo patente con la revolución industrial, ya que vino acompañada de condiciones de trabajo más inadecuadas y totalmente inseguras, ocasionando muertes por accidentes profesionales y mutilaciones con mucha frecuencia. ¿Sale? Entonces, con esta parte de la revolución industrial, que es como tal el surgimiento de la factoría, de las máquinas, de todas estas procesos mecanizados, obviamente pues debía tener mano de obra. Anteriormente, bueno, cuando inició esta parte de la factoría, obviamente las máquinas hacían mucho, pero las máquinas necesitaban ser manipuladas por el ser humano. Entonces de ahí es que, bueno, empezaron a trabajar la relación entre la máquina y el hombre y por lo tanto empezaron a surgir accidentes, empezaron a surgir muertes. ¿Por qué? Porque no sabían manejar la maquinaria de manera correcta, porque no sabían que si metían la mano ahí, pum, se las iba a cortar, ¿no? O sea, realmente todo esto fue también al mismo tiempo que la prueba y el error, lo que vino a dejar esta experiencia o esta mala experiencia para que posteriormente
se tomaran cartas en el asunto. Tenemos entonces que la introducción de los operarios en la industria mecanizada vino acompañada de conocimientos de trabajo detestables. No había ningún sistema de distribución de agua, no existían escuelas y las habitaciones eran inadecuadas. Las condiciones de las fábricas eran poco más que chozas. En estas no existían condiciones convenientes de alumbrado, ventilación e higiene. 2/3 de los obreros eran mujeres y niños cuyo tiempo de trabajo era de 12 a 14 horas. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de una explotación. ¿Sale? La explotación laboral en esos tiempos pues era muy fea y al mismo tiempo de las malas condiciones que existían en el trabajo, pues bueno, venía rodeado de todo esto, ¿no? O sea, era un todo, era una explotación y eran malas condiciones de trabajo, literal era un todo, estaba mal lo que hacían en ese tiempo. Nos dice que dentro de los antecedentes históricos importantes, tenemos que hacia el año 400 antes de Cristo, Hipócrates, padre de la medicina, realizaba estudios sobre enfermedades laborales. Ujú. En 1802 nace una ley para proteger la salud y la mortalidad de los aprendices y otros trabajadores de la hilandería y fábricas. En 1841 surge la primera legislación de fábricas francesas sobre el empleo de niños en las empresas industriales, fábricas y talleres que utilizaban fuerza motriz o que trabajaban sin ser, perdón, que trabajaban sin interruptores. ¿Sale? En 1869, la Federación de Alemania del Norte promulgó la protección social de los trabajadores contra accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. La revolución industrial produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales. En los Estados Unidos de Norteamérica fue Massachusetts el primer estado que adoptó la ley para la prevención de accidentes en las fábricas en 1877 y en 1886 adoptó una ley para hacer obligatoria la notificación de accidentes. En 1970 se publica en Estados Unidos la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional, cuyo objetivo es asegurar lo máximo posible que todo hombre y mujer trabaje en lugares seguros y agradables, lo cual permitirá preservar sus cuerpos. ¿Sale? Justamente de esta ley de 1970 es de la que hablábamos en la presentación anterior. O sea, decíamos que, bueno, se había llevado a cabo en Estados Unidos y a partir de esta ley empezaron a surgir como algunas otras corrientes y características que empezaron a tomar en cuenta las empresas desde el punto de vista administrativo y organizacional. Eh, Dentro de los antecedentes de seguridad e higiene en México tenemos algunos datos importantes. Tenemos que en 1857 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció los preceptos para proteger a los trabajadores. En 1904, la Ley Villada, protección al trabajador. Mentira. La Ley de Reyes establece normas en cuanto a tiempo, modo y lugar para el desarrollo del trabajo. En 1917, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen las buenas condiciones de trabajo, las indemnizaciones y sanciones en los casos necesarios. En 1931 surge la Ley Federal del Trabajo. En 1973 surgen las reformas de ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1978 surge el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
1986 surgen las reformas de ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1991 surgen instructivos del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En 1993 se establecen las normas oficiales mexicanas aplicables a la seguridad e higiene industrial. En 1997 surge el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. 1997 también surgen las reformas de ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sale? O sea, si nos damos cuenta como tal, en México se han establecido diferentes tipos de normatividades que están apegadas directamente a lo que tiene que ver sobre la seguridad industrial y higiene en el trabajo. De hecho, bueno, como ya es bien sabido y como ustedes ya deben de conocer, desde el punto de vista de los alimentos y bebidas existen varias normas importantes que son las que nos van a permitir apegarnos a ciertos estatutos y pueda funcionar de manera correcta un establecimiento, ya sea industrial o de producción o transformación de alimentos y bebidas, como puede ser un restaurante. ¿Sale? Hablemos desde el manejo de los alimentos, hablemos desde la higiene personal de cada uno de los integrantes, desde las condiciones de trabajo que debe de tener en específico el establecimiento, paredes, pintura, pisos, tuberías, todo ese tipo de cosas son establecidas en las normas oficiales de seguridad e higiene, las famosas NOM oficiales, ¿sale? Ok, vamos a adentrarnos ya un poquito a lo que es la parte del tema. Tenemos entonces que tenemos algunos conceptos como el de seguridad y el de higiene. Primero tenemos que seguridad es un conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleados para prevenir accidentes tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y al instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas. ¿Sale? Como tal, uno se podría decir que el objetivo específico de la seguridad es la preservación de accidentes de trabajo. ¿Sale? O sea, ese es el objetivo primordial. Puede haber una serie de objetivos más larga, pero si hablamos específicamente de lo que es la seguridad, es la preservación de los accidentes de trabajo. ¿Sale? Luego tenemos otro concepto que es el de higiene, donde nos dice que es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad y mental del trabajador, preservándolo de riesgos de salud inherentes a las tareas a cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Y de igual forma tenemos que el objetivo principal de la higiene es la prevención de las enfermedades de trabajo. ¿Sale? Entonces, por un lado vamos a tener la parte de la prevención o preservación de los accidentes de trabajo y por otro lado vamos a tener la prevención de las enfermedades de trabajo, que están obviamente directamente relacionadas. Tenemos entonces aquí en esta parte que nos habla del concepto de seguridad e higiene, nos dice entonces que son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de trabajo para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo. ¿Sale? Digamos que en su conjunto, si hablamos de seguridad e higiene, podríamos definirlo de esta forma. ¿Sale? Como procedimientos, técnicas y elementos que se aplican a los centros de trabajo para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos de actividades de trabajo. ¿Sale? Bien tomado. Ok, de manera específica, ¿cuál es el objetivo entonces de la seguridad e higiene?
tenemos que el objetivo de la seguridad e higiene es establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, la salud e integridad física de los trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo, ¿vale? Entonces vamos a tener que, ok, sí, la parte de las medidas y acciones de seguridad, por ejemplo, son para el trabajador, pero también son para el área de trabajo. O sea, ustedes van a decir, pero ¿por qué para el área de trabajo? O sea, al final de cuentas, pues no le pasa nada, claro que le pasa algo. Si el área de trabajo no se encuentra en sus óptimas condiciones, entonces las condiciones laborales de los trabajadores nunca se van a encontrar en óptimas condiciones. Entonces, para nosotros poder trabajar de manera segura, debemos tener un área de trabajo sumamente segura o que al menos se encuentre en buen estado, sin deterioros, para que no puedan existir riesgos o accidentes de trabajo. ¿Sale? Entonces eso es muy importante, que la parte de seguridad e higiene no solo implica, o bueno, está hecha para el trabajador, para el humano, para la persona, pero pues de manera indirecta, aunque casi directa, pues también está directamente relacionado con la parte de lo que es el área o la empresa, el área de trabajo. Bien, a grandes rasgos, vamos a hablar nada más aquí esto. Nos dice que existen enfermedades profesionales. Ujú. Dentro de estas enfermedades profesionales vamos a encontrar esta pequeña clasificación. Obviamente, esto es un rollo más extenso, solo vamos ahorita a retomar este poquito. Nos dice que entonces estas se clasifican de la siguiente forma. Tenemos las enfermedades provocadas por agentes físicos, por ejemplo, la sordera profesional, las afecciones visuales, las patologías respiratorias, entre algunas otras. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la sordera profesional, si ustedes trabajan, bueno, si se trabaja, no sé, en la industria de, no sé, que tenga que ver con la soldadura, con el torno, con máquinas muy ruidosas que tengan que cargar, que tengan algún generador, a la larga, provoca algún tipo de sordera porque es un ruido muy, muy grande. Luego tenemos, por ejemplo, las enfermedades provocadas por agentes químicos, que puede ser intoxicación por plomo, la dermatosis, entre algunas otras cosas. El ejemplo se los mencionaba hace un momento, cuando hablábamos del laboratorio químico, ujú, laboratorio farmacéutico, donde en realidad, bueno, se manejan todos este tipo de agentes tóxicos y pueden surgir básico, intoxicaciones. De ahí en fuera, cualquier otra cosa. Absorción de plomo, la dermatosis, por ejemplo, podemos tener infecciones en la piel, hongos en la piel, entre algunas otras cosas. También tenemos enfermedades provocadas por los agentes biológicos. En este caso hablemos de virus, bacterias, hongos, entre algunas otras cosas. Hablemos del tétanos, de brucelosis, no sé, se me ocurre a lo mejor salmonela, todo ese tipo de cosas. Bien, vamos con el tema 1.2, que nos habla específicamente del marco legal de la seguridad en el trabajo. Para ello, dentro de todo esto, tenemos que para poder tomar decisiones sobre seguridad e higiene industrial, cualquier sistema productivo Sí, señora. es necesario Sí. conocer las leyes, es necesario conocer las leyes. Ay, Dios, me estoy perdiendo. Vuelvo a repetir. Para poder tomar decisiones sobre seguridad e higiene industrial, cualquier sistema productivo es necesario conocer las leyes, reglamentos y normas, así como las diferencias independientes de donde emanan y que se encargan de regular su aplicación. ¿Sale? Obviamente no podemos tomar decisiones de seguridad si en realidad no sabemos de qué se tratan las leyes en el lugar donde estoy, en mi país, ¿sale? O sea, debo de conocerlo porque si no, ¿cómo me puedo poner al brinco de algo o puedo exigir algo si no conozco de qué se trata?
Bien, sobre el marco legal de la seguridad e higiene en el trabajo, tenemos estas tres, pues leyes, podría llamarse así. La promulgada de 1913, que es la protección al derecho al trabajo mexicano. La de 1917, que está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la de 1931, que es la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? Digamos que son como tal las tres leyes más importantes y dentro de ellas existen muchas características y muchos artículos que van a defender cada una, em, van a defender ciertas cosas que lleguen a suceder en el trabajo. En un segundito voy a conectar mi computadora porque ya se va a morir. Bien, dentro del marco legal de la seguridad e higiene en el trabajo, como ya mencionábamos, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la ley del IMSS y del ISSSTE, que son también un poco distintas, la Ley General de Salud, reglamento y normas generales de seguridad e higiene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok, cada una de estas leyes va a tener características no tan distintas, porque casi es apegado a lo mismo, pero sí cada una va a ser regida por sus propias normas. No hablemos de leyes, sino sus propias normas. Ujú. En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aplicable literalmente para todo el mundo. Todo ciudadano que sea mexicano tiene derecho a, a las normas o a las leyes que están establecidas por la Constitución. En el caso de la Ley Federal del Trabajo, únicamente si demuestras o tienes la capacidad de demostrar que eres un trabajador, o que tienes un empleo, un contrato, pues bueno, las leyes del trabajo te van a respaldar. En el caso de la ley del IMSS y del ISSSTE va a depender, obviamente si eres empleado del gobierno, empleado federal, o únicamente pues eres empleado por alguna institución que cotice bajo el IMSS. Recordemos que el IMSS cotiza o puede ser cotizable por instituciones tanto privadas como públicas. En el caso del ISSSTE, no. En el ISSSTE hablamos específicamente de instituciones públicas y que son parte del gobierno, principalmente del gobierno federal. Ujú. Algunas instituciones como lo son, bueno, si aquí cerca, pues podríamos hablar a lo mejor del colegio de posgraduados, podríamos hablar de Chapingo, me parece, y bueno, de algunas otras instituciones que coticen como tal en el ISSSTE. Y obviamente el ISSSTE tiene sus propias normatividades en cuanto a riesgos de trabajo, ujú, y de salud e higiene. Lo mismo pasa con el IMSS. La Ley General de la Salud, pues habla en general sobre las características de salud que se deben de seguir y los derechos que tienen todas las personas en México. El reglamento y las normas generales de seguridad e higiene de de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues están dentro de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? Bien, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos distintos artículos que nos hacen referencia justamente a los derechos o a, pues sí, principalmente a los derechos que se tiene o que tienen los mexicanos sobre ciertos puntos importantes. Por ejemplo, en el artículo cuarto nos dice que, entre otras cosas, se establece el derecho a la salud de los mexicanos. O sea, ese es como básico. Todos los mexicanos tenemos derecho al acceso a la salud. Es un tanto complicado desde el punto de vista político y económico, poder decir que todos tenemos derecho a la salud, ¿no? Al final de cuentas, sí, todos tenemos derecho a la salud, ¿no? Pero bien sabemos que nuestro sistema de salud no es el más bueno del mundo, que digamos. Luego tenemos en el artículo 27, donde nos establece los principios que rigen a la CFE, ¿sale? La Comisión Federal de Electricidad. Estos principios obviamente están directamente ligados con el acceso a la energía, están directamente ligados con la parte del acceso a la energía, pero obviamente con la parte de los trabajadores y cosas así. En el artículo 73
nos habla sobre las leyes sobre salubridad, seguridad y protección ambiental, ¿sale? Que también está directamente ligado con la empresa o con la industria. Ujú. Recordemos que hay industrias que se pasan por el arco del triunfo, alguna de estas leyes, aunque estén en la Constitución, pero pues bueno, a final de cuentas las leyes existen y aquí están, y por ejemplo el artículo 73 justamente nos dice sobre la salubridad, seguridad y protección ambiental. En el 123 nos establece que todos los principios de la legislación en materia de trabajo, nos establece todos los principios de la legislación en materia de trabajo, incluyendo de la seguridad e higiene. ¿Sale? Toda la legislación que se necesita, o bueno, que está rigiendo materia de trabajo y toda la seguridad e higiene que las personas como tal deben tener, pues en el área de trabajo, en su zona de trabajo. Por otra parte, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la Ley Federal del Trabajo, encontramos del artículo 47 al 51, tenemos que negarse a cumplir las normas de seguridad es motivo o causa de recesión de contrato. Esto es muy importante, ¿sale? Ya hablando específicamente de esta parte de las leyes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así, aquí ya es otro rollo. O sea, realmente tú, tú como trabajador a veces sientes que tienes el respaldo de la ley porque dices, soy el trabajador y no me pueden correr porque pues, no estoy haciendo nada malo, ¿no? Y podemos argumentar, y si no quiero usar casco, pues es mi derecho. ¿Por qué? Porque es mi decisión y pues, yo sé que es mi seguridad, pero pues yo tomo la decisión. Pues sí, pero ¿qué crees? Que dentro de la ley federal del trabajo, pues te dice entonces que si te niegas a cumplir las normas de seguridad que establece la empresa, pues yo tengo todo el derecho de correrte. O sea, si no uses guantes, por ejemplo, si estás, no sé, X trabajo donde se utilizan guantes, ¿no? Y así no uses guantes, si no los usas yo con la mano en la cintura te puedo correr del trabajo. ¿Por qué? Pues porque el artículo, no sé, en el artículo 47 al 51 nos dice que, o nos establece que, pues, si no sigues las normas, tengo el derecho de tener la recesión de tu contrato. Pero bueno, así es esto. En el artículo 134 al 135 nos dice que la obligación del trabajador, o bueno, hay obligaciones por parte del trabajador de observar las normas de trabajo, ¿sale? Es decir, eh, o sea, yo como trabajador entiendo que corro un riesgo haciendo tal actividad, ujú, pero si no sigo las normas, si no las observo, si no las leo, si no las estudio, obviamente, pues yo como voy a saber que en realidad tengo que hacer esto. Obviamente existen capacitaciones, ¿no? Cuando llegas a algún centro de trabajo, siempre existen capacitaciones de lo que tienes y de lo que no tienes que hacer. Pero también la empresa está obligada a darte manuales, a darte cuáles son, pues sí, a ofrecerte cuáles son las normas que se deben de seguir para el trabajo de cierto lugar. Del artículo 472 al 466 nos habla sobre las definiciones de riesgos de trabajo en general, ¿sale? O sea, puede ser cualquier cosa en el sentido de riesgos de trabajo. A lo mejor, no sé, meter la mano en una máquina, a lo mejor se me ocurre llegar borracho a las actividades laborales, no lo sé. O sea, cualquier cosa de riesgos de trabajo se ven en este tipo de artículos. Luego tenemos que del 477 al 480 se definen los diferentes tipos de incapacidad que se originan al tener un accidente de trabajo, ¿sale? Esta parte es muy, muy interesante y muy importante sobre la parte de incapacidad. Obviamente la vamos a ver más adelante, pero es muy interesante la parte de incapacidad, ¿sale? Porque obviamente no todos los accidentes o enfermedades de trabajo tienen el mismo límite de incapacidad o son incapacitables, ¿sale? O sea, son características distintas ahí. En el artículo 487 nos expresa los derechos que adquiere un trabajador cuando su salud se ha quebrantado
a consecuencia de una enfermedad de trabajo. ¿Sale? Todos aquellos derechos, incluyendo, por ejemplo, la indemnización, que es, digamos que el derecho, pues más, pues sí, más grande, ¿no? O sea, la jubilación en indemnización por riesgos de trabajo es como los derechos más grandes que puede tener algún trabajador. Dame un segundo, por favor. Está sonando mi teléfono. Listo, perdón. ¿En qué estábamos? Ah, sí, les mencionaba sobre el artículo 504 al 508. Nos habla un poco de la obligación que tiene el patrón de proporcionar servicios médicos, ¿sale? En este caso el seguro. Ujú. Del 509 al 510 nos habla de las comisiones de seguridad e higiene. Esto es muy importante. Todos los trabajos que tienen riesgos de trabajo como tal, por ejemplo, si tú trabajas en un laboratorio químico, si tú trabajas, no sé, se me ocurre en la Comisión Federal de Electricidad, en la parte de instalaciones eléctricas o cositas así, todos estos trabajos, deben de tener comisiones extra. Ujú. Es por ley. Está dentro de la Ley Federal del Trabajo. Es por ley que todos deben de tener comisiones extra. Supongamos, si tú tienes un sueldo de, no sé, se me ocurren 5,700 pesos al mes, a lo mejor por comisión mensual te deben de llegar, no sé, unos 1,500 pesos más, solo por comisión. ¿Sale? Pero únicamente estamos hablando de empleos que constituyen un riesgo de trabajo o de seguridad o de higiene. Luego tenemos en el artículo 513, donde se señalan las diferentes enfermedades de trabajo. En el artículo 514, donde se define la tabla para la evaluación de las incapacidades permanentes. Esto también está interesante, ¿no? De las incapacidades. Y así, bueno, sucesivamente vamos teniendo más y más. Ay, Dios. Vamos teniendo más ejemplos de todo esto. Digo, esto es en grandes rasgos, ¿saben? O sea, es como les dije hace un momento, no nos vamos a adentrar a cada uno de los artículos porque digo, si ustedes le han echado una ojeadita a la Constitución, hay artículos que son muy largos y no nos vamos a estar metiendo a cada uno de los artículos realmente, ¿sale? Solo más o menos para que se den cuenta que sí existen leyes que protegen la parte de seguridad y de higiene en el trabajo. Por otro lado, tenemos el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. ¿Sale? Eh, tenemos que como título primero encontramos las disposiciones generales y obligaciones de los patrones y de los trabajadores. ¿Sale? Obviamente, no solo los patrones o no solo la empresa tienen obligaciones para con el trabajador, sino el trabajador también tiene obligaciones específicas que debe de cumplir con la empresa. O sea, es un ganar-ganar a final de cuentas, ¿no? Digo, si tú exiges a lo mejor un salario, pues obviamente la empresa te exige que trabajes bien, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Hasta aquí quedamos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Y pues nada, que tengan un buen día. ¿Sale? Los veo mañana. Ya se va a cortar la Gracias, chef. Nos transmisión. vemos mañana. Órale, pues, hasta mañana, Gracias, chef, chicos. igualmente. Bye bye.